Comte y podemos decir Marx en cierto sentido, su interés es generar las herramientas de análisis científico de la realidad, ¿no? Es darle un estatus de ciencia a la sociología tal como la tenían otras disciplinas de pensamiento. Para Weber, la historia como disciplina va a ocupar también un papel capital, ¿no? Para estudiar a la sociedad. Sin embargo, para Weber, a diferencia de otros pensadores que también deseaban eh, dotar de este estatuto de ciencia a la sociología, no va a creer o no va a pensar más bien que sea posible el establecimiento de grandes leyes que nos expliquen la evolución de la sociedad, sino más bien la historia es un hecho de carácter irrepetible. Más bien creía Weber de que esto de buscar las leyes del comportamiento de la sociedad era una especie de anhelo metafísico, ¿no? De buscar un más allá, cuando nosotros podemos entender a la sociedad a través de los sujetos que la componen, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante que Max Weber es uno de los iniciadores de la tradición que conocemos como individualismo metodológico, cuya perspectiva es tratar de entender a la sociedad a partir de sus unidades constitutivas, es decir, los sujetos. Pero no los sujetos entendidos de una manera aislada, es decir, como que el individuo per se pudiera explicar a la sociedad, sino aquí estamos hablando de una perspectiva diferente. Estamos hablando de que el individuo es la unidad básica de análisis, pero el individuo que interactúa, el individuo que está en sociedad y por lo tanto la unidad básica específica que nos interesa entender del análisis social es la interacción social o la conducta social individual modelada o conducida, direccionada, diría Weber, por los otros, ¿no? El pensamiento de, de Weber surge dentro de una polémica muy de su tiempo, ¿no? Entre el positivismo y de origen francés y el historicismo alemán, ¿no? El positivismo pues trataba de buscar estas regularidades externas a la conciencia a través de la experiencia empírica. ¿Qué quiere decir esto? Buscar todos los elementos que puedan ser visibles desde el exterior, es decir, desde fuera del sujeto como tal, y de esta manera poder nosotros determinar los determinantes de su acción. Y por otro lado, están las perspectivas de carácter historicista, perdón, que creen que esta perspectiva positivista de tratar de entender a la sociedad a partir de leyes o a partir de estas grandes regularidades empíricas es imposible. ¿Por qué? Porque la historia se ha visto, ¿no?, que es un flujo incesante de acontecimientos humanos de tal complejidad que no tiene sentido encontrarle eh, una regularidad causal, es decir, leyes de causa. Aquí lo que tenemos nosotros es un sentido y un significado que nosotros podemos interpretar sobre la historia, pero nosotros no podemos creer que hay leyes que gobiernen la historia, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces dos tipos de actividades del científico muy diferenciadas. Una que es crear modelos de causa-efecto con leyes, o explicar a partir de leyes, y por otro lado, historizar o interpretar el sentido de las acciones históricas. Estas son las dos perspectivas que podríamos decir en el momento en el cual Weber empieza a crear sus reflexiones, son las dos grandes escuelas, ¿no?, que están enfrentadas. Pero Weber cree que esto es una especie de falso conflicto, que entender el fenómeno social, si bien no es a través de leyes, porque Weber creía que esto era un anhelo metafísico, sí podían encontrarse regularidades de carácter empírico, interpretando correctamente la historia, ¿no? Es decir, la historia es un auxiliar o una herramienta fundamental, pero que nosotros vamos a poder utilizar para poder encontrar esas regularidades empíricas, ¿no? Es decir, por lo tanto, Weber sí se sitúa del lado del positivismo cuando cree que es la evidencia empírica la que nos va a permitir a nosotros poder acceder a conocer el mundo. Pero en concreto, si nosotros nos ponemos como empiristas así puros y duros, ¿no?, es decir,
de que solo la experiencia sensible es la única que es capaz de ser hecha ciencia, nosotros entenderíamos así de que lo que nosotros observamos al final del día como observadores de lo social, como